Bienvenidos sean todos a su nuevo podcast, Al Derecho y al Revés. Hoy, en el día de hoy, nos acompaña un invitado muy especial con el cual vamos a tener una conversación de un tema que a los dominicanos nos interesa según vaya la situación económica, que es el tema de la corrupción y la percepción de impunidad de casos de alto perfil. Nos acompaña Francisco Domínguez Brito, un destacado abogado, político, conocedor de la materia judicial y de cómo funcionan los procesos, es procurador de la República Dominicana. Y queremos hablar con él un poquito de este tema tan interesante. Bienvenido, Francisco. Gracias de verdad y me alegro de estar contigo en esta experiencia de vida también que tú inicias y te deseo todo lo mejor. Gracias. Y qué bueno que abordamos ese tema de la corrupción, que es un tema tan serio, tan delicado, realmente es como un cáncer que nos arropa en el cuerpo y donde la indiferencia muchas veces o donde la carencia de defensa de la verdad hace que este mal, este cáncer predomine tanto en las sociedades como las nuestras, dominicanas, latinoamericanas y de otros lugares del mundo. Creo que hacemos un gran aporte si hoy nos convertimos en esperanza para la gente de que si defiende la verdad, si persevera, si lucha, si lo intenta, nosotros podemos erradicar este mal. Francisco, cuando se habla del tema corrupción y se habla de político, normalmente la gente asocia político a corrupción. No hay una asociación directa de empresario y corrupción, aunque pudieran también los empresarios ser corruptos y hacer mucha diablura. Normalmente cuando la gente habla de corrupción o de crimen de alto perfil, se habla del político. Tú tienes una trayectoria política bastante de muchos años, has trabajado en política, has sido procurador. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya de ser político y no ser corrupto cuando hay compañeros de tu mismo partido y de otros partidos y gente que se mete precisamente al tren gubernamental para hacer dinero? Mira, la corrupción administrativa está muy ligado a funcionarios políticos y no políticos que participan en la administración pública. En la corrupción administrativa normalmente hay personas que no son funcionarios públicos, son empresarios o no empresarios que también de una manera u otra se benefician de esos hechos. Pero también hay otros actores que no le llamamos corrupción, pero igual violentan una ley, evadiendo impuestos, sobornando, haciendo una serie de acciones que indudablemente tendríamos que llamarlo corrupción. Te reitero, la corrupción es algo que lesiona y lacera la democracia. ¿Por qué? Porque las instituciones no caminan, porque cuando hay corrupción en el tren gubernamental, el dinero que debe utilizarse para invertirse en resolver problemas de la gente no se usa y va a parar a determinadas manos, porque la corrupción va muy ligada a la percepción de impunidad. Una persona que quiere, que pretende hacer uso de los bienes del Estado y cree que nunca lo van a coger preso y que si lo cogen preso lo van a soltar. Y también está ligado a otro elemento muy importante, que es el de la vanidad, es decir, el buscar dinero para tener grandes bienes y con eso hacer alarde de poder, de estatus social y sentirse que es más grande que todos los demás. Por eso esos dos elementos de vanidad e impunidad son dos elementos a tomar en cuenta en la lucha contra la corrupción. Si la sociedad no se empodera, si la sociedad no siente que es un mal que golpea seriamente, entonces no vamos a tener éxito en ningún proyecto contra la corrupción. La siguiente pregunta es un poco personal desde el punto de vista de ti como político y como profesional de las leyes y de hacer cumplir las leyes. Tú sabes que cuando hay una asociación de malhechores, quien nada contra la corriente es percibido como un tipo que no es leal. Tú perseguiste
compañeros de partido, en algunos procesos judiciales cuando fuiste procurador. Y eso, ¿tú entiendes que te perjudicó o que políticamente te hizo daño y te perjudicó profesionalmente? Mira, indudablemente cuando tú golpeas poderes, esos poderes reaccionan, sean de fuera, sean de adentro, simplemente poderes y más tú si estás en el gobierno. Y claro que sí, que esos poderes reaccionaron y actuaron y en consecuencia provocaron situaciones que tal vez dificultan las aspiraciones legítimas que uno puede tener. Sin embargo, eso no debe ser lo importante. El que va a una función, a mí no me pusieron una pistola en la cabeza para que yo aceptara fiscal del distrito o procurador general de la República. Lo hice con conciencia y con plena conciencia traté de hacer las cosas lo mejor posible, de acuerdo con lo que entendía que era correcto. Me equivoqué en el camino muchísimas veces, no una ni dos, muchísimas veces. Lo que sí yo te puedo decir es que cada acción fue hecha con un criterio. No creo en la impunidad. Pienso que es el mayor estímulo a los casos de corrupción, esa impunidad. Creo que nadie tiene derecho a enriquecerse con el trabajo de los demás. Y a lo interno de mi partido, creo que nadie tiene derecho a usar mi trabajo partidario y el de muchos hombres y mujeres para enriquecerse. Nosotros estamos desde los 18, 19 años haciendo política, pintando postes de luz cuando en su momento esa era la política, colocando afiches cuando en su momento, madrugando, trabajando en una pasión que nos gusta. Pero ese esfuerzo no es para que venga alguien en 2 minutos, se pega de un candidato, se hace amigo de un candidato, nunca ha vivido lo que es el ejercicio político, no siente lo que es el dolor de la gente, no tiene sensibilidad de lo que sucede en los barrios o con aquellos que es lo que motiva a hacer política, y de pronto, y de la noche a la mañana, se lleva 2.000, 3.000 millones de pesos. Cuando yo vi, por ejemplo, el caso de las loterías y el Ministerio de Hacienda y personas que se llevaron 2.000, 3.000 millones de pesos y que hoy incluso no están imputados en este momento, y fue en nuestro gobierno, yo me preocupo, yo digo, ¿cuál es el sentido del ejercicio político cuando nosotros los políticos permitimos que personas no políticas destruyan nuestra reputación y seamos ajenos, digamos, y sigamos indiferentes a todo eso que puede pasar? Yo creo que esas son las cosas que de verdad tienen que mortificar a uno. Mira, a nivel de reformas estructurales, nosotros hemos tenido varias reformas. Hemos tenido reforma del Código Penal, hemos tenido reformas legales en los últimos años y hemos tenido reformas a nivel penitenciario. ¿Cuál es tu percepción de las últimas reformas que se han hecho? Y si tú entiendes que el problema no es de leyes, sino de estructuras, o es de ambas cosas. Me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Sobre todo en la corrupción, es de ambas cosas. Nosotros aprobamos leyes que han contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana y a la transparencia. La ley del Fondo Único del Tesoro, la ley de contrataciones públicas, la ley de la tesorería, la ley que divide la Cámara de Cuentas de lo contencioso administrativo. Todo lo que implica la nueva ley de presupuesto a los fines de que no se ejecuten proyectos que no estén contemplados en el presupuesto, son elementos preventivos que ayudan. Cuando la ley de acceso a la información pública te permite a ti conocer cada detalle de las operaciones, indudablemente que el sistema es más transparente. Yo siempre digo y cuento el ejemplo en materia de prevención, que es lo que estamos hablando, de una persona que hace un experimento, deja una cantidad de $20,000 en un estacionamiento y hay una cámara, y de 10 personas, 9 llevaron ese dinero al counter del edificio. Pero si no vieron cámara, solo uno lo devolvió. Y son las mismas personas, no es que alguien es más serio o menos serio que el otro, es simplemente que somos seres humanos con debilidades y que es indudable que la gente tiene que sentirse que se le observa. Por eso la Cámara de Cuentas es vital, la Contraloría General de la República es vital. Todo funcionario,
todo aquel que tiene un vínculo u obligación con el Estado tiene que sentirse observado para que indudablemente pueda haber cumplimiento. Ahora, de nada vale todo esto si no hay una persecución efectiva. Y sí, hemos creado leyes a los fines de que podamos tener una persecución más efectiva, un ministerio público más independiente, una ley de carrera para el ministerio público, una judicatura más independiente, una ley de carrera para la judicatura, un sistema de defensa pública. Se han ido creando las condiciones. Ahora, la realidad en la República Dominicana es que todavía no hemos llegado a los niveles que países latinoamericanos como Uruguay o el mismo Chile han llegado, donde las instituciones han sido lo suficientemente sólidas y fuertes para que se conviertan en un disuasivo en los casos de corrupción. Hoy en día en la República Dominicana todavía prevalece la sensación de impunidad, la percepción de impunidad. Esto quiere decir que no hay sanción contra aquellos que se enriquecen con los fondos públicos. Y peor, no es solo una percepción, no es solo una sensación, Frank, es una realidad. Cuando tú observas los últimos 20 años de la República Dominicana y coges caso por caso, desde el Plan Renove, desde los invernaderos, desde la venta de indultos, desde los casos recientes que pudieron ocurrir en los gobiernos del PLD, desde los casos que ocurren actualmente en el gobierno del PRM, la realidad de la impunidad todavía es real. Eso implica que hay que seguir fortaleciendo el Ministerio Público, que hay que dotar de más recursos al Ministerio Público, que hay que seguir trabajando con los jueces y la formación de los jueces, que hay que seguir impregnando la necesidad de que en la mente y en el corazón de cada uno de los actores de justicia sepan que tienen una responsabilidad con la nación, con el país. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, sin embargo todavía no hemos logrado que este engranaje funcione y que podamos hacer que la República Dominicana no sea un paraíso de la impunidad y en consecuencia un estímulo para los casos de corrupción. Francisco, hay varias teorías sobre el por qué no existe un régimen de consecuencias, en el crimen de alto perfil. Cuando hablo de crimen de alto perfil, hablo de falco multimillonario al Estado, hablo de casos de narcotráfico, donde hay implicada gente importante, o sea, gente que tiene mucho dinero. Y la percepción que hay general es de que si tú tienes dinero, tú puedes hacer en este país lo que tú quieras. El Ministerio Público en varias ocasiones ha sido señalado por tener debilidades o instrumentar expedientes débiles cuando va a presentar un caso de corrupción. Eso se ha hecho la prensa eco en diversas ocasiones de que grandes casos de corrupción no han podido lograr condena por que los expedientes fueron mal instrumentados. ¿Piensas tú que esa es una razón o que hay otras razones? ¿Y qué entiendes tú que debe de hacer el gobierno o los gobiernos de manera general para crear un sistema donde realmente las consecuencias sean iguales para todos y la justicia realmente sea justicia con algo en la cabeza y no tú sacándote la venda para que la gente tenga más confianza dentro del sistema? ¿Qué piensas tú? Mira, eso que dices de que los más ricos, los que tienen más poder, normalmente evaden el régimen de castigo, es una realidad y es una realidad que tenemos que suprimir, es una realidad que tenemos que vencer, debe ser una meta que debe tener la democracia de la República Dominicana porque hay que partir de que todos y todas, cada uno de nosotros somos iguales ante la ley y que no basta que tú seas o rico, que seas político, que seas religioso o que tengas tal o determinadas relaciones con una persona y que eso te haga que tú vas a prevalecer en un régimen de impunidad. La ley tiene que ser para todos y para todas. Ahora te voy a decir también lo siguiente. Muchas veces, expedientes bien instrumentados son rechazados y es mucho más fácil decirle al Ministerio Público que estuvo mal instrumentado y no asumir la responsabilidad. He dicho en muchas ocasiones que la judicatura dominicana ha debido de ser más valiente, más eficaz en los
que tiene que ver con la corrupción. Un caso de corrupción no puede ser como un caso de homicidio donde aquí está el arma, aquí está la prueba balística y mira, este fue que mató a fulano de tal, esa arma estaba a su nombre, fíjate que esa fue la bala que se le extrajo del cuerpo al occiso. No, existen lo que se llaman presunciones objetivas, donde hay elementos de prueba, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, tú ganabas 200,000 pesos mensuales, tienes 2 años en el estado, tú solamente tenías un apartamento en Gascue o en cualquier otro barrio de la capital y resulta que en 2 años tienes una casa en Casa de Campo, tienes 2 jipetas de lujo y tienes un apartamento en Miami y no recibiste una herencia, no hiciste nada para justificar. Eso se llaman presunciones objetivas que tienen que prevalecer en cada una de las sanciones que establezcan los jueces. Sí. No hay un compromiso serio de corazón y de mente por parte de todos los actores, no habrá en la República Dominicana un régimen de consecuencia, la impunidad seguirá siendo la regla y tendremos grandes casos de corrupción en perjuicio del pueblo dominicano. Tú acabas de mencionar algo muy interesante, que es el tema de cómo cambia el estilo de vida de una persona y de cómo eso puede mover directamente al Ministerio Público a una investigación. Una de las leyes más controversiales que se ha hecho en República Dominicana tiene que ver con la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos tiene una serie de parámetros para cualquier actividad sospechosa, las autoridades reportar a la unidad de lavado de activos sobre actividades sospechosas. Sin embargo, una de las cosas que dicen algunos economistas es que esa ley debe de revisarse porque en vez de hacer un perfil de individuos, hace perfiles transaccionales. Es decir, si Domínguez Brito recibe todos los meses, por ejemplo, $10,000, cada vez que recibe $10,000 hay que investigarlo, pero no se evalúa el patrón de ingreso de esa persona. Y una pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo es posible que estos crímenes de alto perfil eludan todo el sistema financiero y todos los sistemas de control para lavar dinero dentro de la economía? ¿Y por qué eso sigue sucediendo cuando personas cualquiera, por cualquier transacción de $5,000, de $6,000, lo investigan suficiente? Entonces, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿qué es lo que pasa con esa ley y por qué es tan fácil lavar activos en República Dominicana? El tema tal vez no es la ley, el tema es la fortaleza de las instituciones, cómo cada institución debe tener los recursos necesarios para no limitarse a seguir las operaciones que muchas veces eso se convierte en una molestia, muchas veces se convierte en una limitación al ejercicio lícito del comercio y que realmente podamos concentrarnos en los actores, en quienes hacen esas operaciones. Los que trabajan en el lavado lo hacen de manera muy sofisticada, no lo hacen por las vías así normales, hacen compañía offshore, mueven el dinero de diferentes formas, se refugian en un tipo de negocio donde no hay muchos controles. Por eso yo abogo por el fortalecimiento no solo del Ministerio Público con más recursos, más personal, sino con todos los mecanismos de control que puedan existir en materia de lavado. Pero la corrupción en la República Dominicana, vuelvo y te digo, es un tema muy complejo. Tú eres un abanderado, hemos conversado muchas veces del tema de la migración o la inmigración hacia la República Dominicana. Nosotros tenemos una gran realidad respetando la dignidad de cada ciudadano haitiano, pero también sabiendo que República Dominicana no puede más. Ya de por sí tenemos una población que se nos dificulta que puedan salir del estado de pobreza en que se encuentran a los nacionales haitianos. Si tenemos una población mayor, realmente las cosas serán mucho más difíciles. ¿De qué vale? ¿De qué vale deportar 100, 200, 1,000, 5,000 si a los 2 días están aquí? ¿De qué vale si no golpeamos la corrupción en los militares, en los políticos, en todas estas mafias que trabajan con la trata de las personas, de traer a estos inmigrantes a la República Dominicana? ¿De qué vale si nosotros no usamos la ley de lavado
la ley que establece todos los mecanismos de corrupción para golpear a estas personas que simplemente están dañando la República Dominicana mediante sobornos y corrupción y hoy nos ponen en una situación muy difícil. Por eso yo te digo, la corrupción no es como la gente cree que está algo en el aire, nos afecta a cada uno de nosotros. Si hoy tenemos una inmigración descontrolada, si hoy tenemos una situación compleja y difícil, se debe básicamente a la corrupción. La corrupción es el gran peligro y daño a un pueblo y a una sociedad que nosotros vivimos. Francisco, tú mencionaste dos instituciones muy importantes, la policía y los militares. Yo soy nieto de militares. Mi abuelo participó en la revolución, incluso fue presidente en el 1930 y pico en la Junta Militar. Y era un militar de carrera de West Point. La policía ha venido con un proceso de degradación institucional en los últimos 20 años brutal. Igual el ejército. Y vemos policía haciendo compras de supermercados, vemos policía asignados en labores que no son de patrullaje. Y realmente indigna cuando tú ves que personas que están obligados a cuidar tu seguridad tienen salarios o condiciones que no le permiten ni siquiera vivir. Sobre todo en control de estupefacientes, tráfico de drogas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha hecho, y el presidente también anterior, han hecho varias reformas, ¿no? Para tratar un poquito de enderezar esa institución y de sacar la corrupción y el tráfico de influencia de esa institución. ¿Entiendes tú que hay que seguir haciendo reformas o hay que empezar de cero y crear una policía nueva? Porque ese es un planteamiento que se ha hecho. Hay que empezar de cero. O sea, ¿tú no crees que se pueda Todo lo que se está haciendo nada? Es simplemente cosmético. De nuevo voy para que la gente me entienda. Si hay un policía corrupto, un juez corrupto, un fiscal corrupto, que permite que, por ejemplo, en los Alcarrizos o en la Ciénaga haya alguien vendiendo drogas y ese vendedor de drogas da sobornos para que le permitan ese territorio, entonces lo que estamos es matando a nuestros hijos, lo hacen con violencia, con armas. Cuando un policía le coge dinero a un microtraficante para matar a la competencia, a otro microtraficante para él coger el control del barrio, lo que estamos trayendo es violencia, lo que estamos trayendo es miseria para la República Dominicana. Por eso la corrupción en los cuerpos de justicia y de investigación, en los cuerpos del orden, es sumamente dañina y tenemos que combatirla y trabajarla seriamente. Si no hay un polígrafo constante a todos los actores que trabajan en la justicia, si no hay un polígrafo constante a los que ponen el polígrafo, si no hay una evaluación cotidiana a los actores, indudablemente no vamos a ningún lado. Y el tema no es de salario. O sea, ¿tú crees cortes. en el uso, del polígrafo para Y te voy a decir militares? una cosa. ¿Tú sabes quiénes son los más corruptos en los cuerpos militares? Los que más ganan. Los que más tienen. Sí, eso lo sabemos. Los que tienen una pensión asegurada de 300,000 pesos mensuales. Los que tienen viviendas aquí en muchos lugares y quieren más y más y más. Porque la ambición humana es terrible. Y eso es lo que nos pasa. El tema de las drogas es un tema bastante complejo. Y desde el punto de vista de la pena, muchas veces hay una población carcelaria importante por consumo de marihuana, por ejemplo. Tipo, lo agarraron consumiendo marihuana y un juez lo sentencia a 2 o 3 años por consumo de marihuana. Muchos países de Latinoamérica han legalizado el uso del cannabis con fines medicinales y con fines recreacionales. Uruguay, México creo que está en proceso, Estados Unidos casi todos los estados. Y nos vemos a nivel internacional con una política de drogas un poco ambigua. Desde el punto de vista de lo que es, hay una tendencia a nivel regional de sacar la marihuana desde el uso de otro tipo de drogas. Y la visión legal que hay en República Dominicana del adicto a nivel penal es muy similar del traficante a nivel de penas.
¿entiendes tú que debe de hacerse una reforma a nivel legal para tratar al adicto como lo que es un enfermo, una persona que tiene una condición de dependencia de alguna sustancia, y no aplicarle el mismo tipo de pena que a los traficantes? La ley 5088 sobre drogas narcóticas está obsoleta, tiene que ser modificada. Primero, el que consume marihuana no es un criminal ni un delincuente. Segundo, el que es adicto totalmente a las drogas, sea heroína o cocaína, y está en un estado deplorable, su situación debe tratarse como un tema de salud, como un tema de salvar a ese joven para que pueda reincorporarse en la vida. Tercero, el crimen organizado, el narcotráfico, tiene que ser combatido con sanciones más graves, tanto en lo que se refiere al procedimiento de incautación de bienes como a las penas que le corresponde. Cuarto, hay nuevas drogas que están prevaleciendo hoy en el mundo, que son las drogas sintéticas. El fentanilo, por ejemplo, es una gran amenaza para el mundo. En Estados Unidos están muriendo 100,000 personas todos los años. El éxtasis es otra de las drogas que van prevaleciendo y cada día van a ir apareciendo nuevas drogas sintéticas que serán una amenaza. La ley 5088 tiene que ser adaptado en ello. Lo que sí te aseguro es que hay que combatir el crimen organizado. El narcotráfico es una fuente de violencia, es una fuente de miseria y de desorden que ningún país puede permitirse. Francisco, al igual que tú, yo entiendo que por el gobierno o por los gobiernos que han pasado por República Dominicana, hay técnicos muy capaces que le han dicho a los gobernantes lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer desde el punto de vista judicial, lo que hay que hacer desde el punto de vista de reformas estructurales para que el sistema de consecuencia de verdad funcione de manera integral. Sin embargo, las cosas no se hacen. Se quedan en proyectos, se quedan en papers, se quedan en estudios. Por tu experiencia en la política y por la administración pública, ¿por qué no se hacen las cosas en el Estado? Voy a usar una palabra que no debo usarla en televisión, pero es la que yo uso en mi cotidianidad cuando he sido funcionario. Aquí las cosas hay que hacerlas a las trompadas. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo digo menos fino, a la trompada. O sea, tú te estás alineando a Milei y a Trump. No necesariamente, simplemente a que tienes que forzar. La voluntad se expresa no solamente en querer, la voluntad se expresa también en actuar. El país requiere una nueva ola de reforma. Hay que desburocratizar aún más la justicia, hay que descentralizar la justicia, hay que hacerla más barata, hay que hacerla más rápida, hay que hacerla más justa, si se quiere. Nosotros no podemos continuar con este proceso y eso es lo que yo abogo. Reformas procesal penal, reforma procesal laboral, reforma procesal en el aspecto civil, la necesidad de que el notariado pueda tener más fuerza que la que tiene hoy en día, que nosotros podamos verdaderamente suministrarle a la población una justicia sin tantas espavientos o sin tanta parafernalia, si se quiere, y que sea algo más sencillo, más simple. Yo creo que el gobierno del PRM perdió una gran oportunidad con esta mayoría. Todavía la tiene. Si yo fuese presidente de la República con la mayoría que tengo, yo a las trompadas me iría a una gran reforma estructural de todo el sistema de justicia, te reitero, para que sea más barata, para que sea más rápida y para que sea más eficaz. Mira, desde el punto de vista económico, también, a mí me gustaría que tú me expliques lo siguiente. No sé qué tiempo fuiste funcionario público, creo que fueron 15 años, ¿verdad? O sea, mucho, porque cuando 16, en algo, 16, 15 años, ok. El político se retira de la administración pública, pero el político tiene hijos, tiene mujer, tiene que mantener una familia y tiene que vivir. La tradición, y vuelvo y hablo del tema de corrupción, porque esto es muy importante que tener tu feedback en ese tema. La percepción de la gente es que un político no trabaja, es que el político, la única manera que tiene de generar ingresos es vivir de la teta del gobierno. Es que cuando el gobierno pasa, no tiene de qué vivir.
Por lo cual se han creado, dentro de todos los partidos políticos, un reguero de sanguijuela que lo que se meten en la actividad política, o para tener un empleo, o para tener un negocio, o para tener cualquier cosa. Y por eso llegan al Estado y en 4 años quieren hacer lo que no hicieron en 10, lo que no hicieron en 20, lo que no hicieron en 30. Me imagino que en tu partido, en el PLD, hay mucha gente que no es productivo a nivel social. Es decir, es un individuo que profesionalmente no puede conseguir ganarse el sustento. Yo me pregunto de qué viven. Y yo me pregunto cómo tú te metes en una actividad donde la única garantía que tú tienes es esa, la que utilizan todos. Entonces, háblame un poquito de cuál ha sido tu experiencia a nivel político y cómo tú has podido organizar tu vida económica, tu vida profesional y tu vida de familia sin ser funcionario público. Porque mucha gente cree que ser funcionario público es la panacea y que cuando tú sales del Estado se te va a caer el mundo y tú no vas a tener de qué vivir. Háblame un poquito de tu experiencia. Mira, y ojalá poder ser breve. Primero, y mi experiencia en el PLD, la mayoría fueron muy honestos y muy serios. La gente a veces dice que todos los políticos son ladrones, no es verdad. Segundo, yo los veo ahora en situaciones económicas muy difíciles, muchos se han tenido que ir a Nueva York y muchos que duraron 15, 20 años en el gobierno, su etapa más importante, productiva, ahora insertarse nuevamente se les dificulta. Y sí, hay muchas personas pasando bastantes dificultades en este momento, tratando de emprender pequeños negocios, retomando la profesión y no es fácil para ellos. Lo que pudiéramos tener un poco de más ventaja somos los profesionales liberales, médicos, abogados, que de una manera u otra nos insertamos rápidamente, aún con limitaciones, pero nos podemos insertar en el mundo laboral, pero otros tienen grandes dificultades para insertarse. Finalmente te puedo decir, la política si se hace pensando en que 2 años de gobierno me va a hacer a mí multimillonario, no tiene sentido. Primero, las cosas no son así tan fáciles. Segundo, esa no es la razón por la cual tú haces política. Tercero, el que debe hacer política debe hacerlo porque cree en algo. Hay lo que yo le llamo intereses colectivos, de la solidaridad, del crecimiento. Hay sueños. Tú tienes sueños. Yo tengo sueños. Yo creo que todo el que nos ve tiene sueños de que las autopistas estén limpias, de que haya sistemas de metro, de que el turismo florezca, de que haya muchos restaurantes, de que podamos tener una educación de calidad. La gente tiene sueños. No todo es malo. Pero si no trabajamos con esos sueños, no logramos los resultados. Yo sé que hay intereses selectivos también o individuales. El estatus, todos tenemos un poco de ego. Y eso se expresa y realmente es parte de la naturaleza humana, pero ni el ego, ni esa vanidad, ni el estatus, ni siquiera tener un buen salario en una función pública puede ser lo determinante, aunque es real, para que tú trabajes en la administración Pero, pública. por ejemplo, ¿de qué vive Francisco Domínguez Brito? Yo soy abogado. Exacto. De tu ejercicio de profesional, mi ejercicio profesional como abogado, como profesional, sí, y lo ejerce. lo ejerzo. No recibe ningún sueldo de nadie que te esté... De mi ejercicio profesional, tu ejercicio igual. profesional. ¿Por qué te hago esa pregunta? Y fíjate por qué te la hago. Mira, cuando yo estudié contabilidad, me dieron una materia de contabilidad en la clase de economía. Me enseñaron que la contabilidad era una cuenta T, débito y crédito. O sea, un débito, un crédito. Eso es una cuenta T. Y cuando los dominicanos hablamos de corrupción y hablamos del tema de corrupción, siempre, fíjate que así comenzamos la entrevista, es el político el corrupto. Sí. Pero la cuenta T tiene un lado del débito. Y para que haya un débito y un crédito, tiene que haber alguien, ¿no?, que haga un desembolso. Tenemos ahí el caso Medusa, tenemos ahí el caso Pulpo, tenemos ahí el caso de la lotería, tenemos ahí cientos de casos de corrupción que involucran el tráfico de influencia de empresarios de alto perfil sobornando funcionarios públicos para favorecerse en proyectos económicos.
¿Por qué en República Dominicana solamente se persigue el político corrupto y no hay sentencias ejemplares de corruptores y de personas, por ejemplo, que utilizan el poder económico para sacarle dinero al Estado? Mira, yo pienso que ni yo, ni ningún político debería tolerar, admitir y ser indiferente cuando en tus gobiernos alguien se hace multimillonario, desacredita tu institución, daña su reputación. Algo que se ha construido con tanto esfuerzo, una, dos o tres personas simplemente por enriquecerse te dañan todo ese esfuerzo. República Dominicana tiene que tener en los políticos de todos los partidos los mayores responsables, los mayores hombres y mujeres valientes para trabajar con la verdad, para que con esa verdad, esa oscuridad de la corrupción desaparezca, para que no nos afecte como partido o como actores de una sociedad el hecho de que dos o tres personas se hagan multimillonarios con el esfuerzo político y el trabajo que nosotros hacemos. Tú fuiste ministro de Trabajo, procurador, funcionario público en muchos años y tiene que haber recibido muchas llamadas para que ponga al hijo de fulanito, llamada de un primo tercero de Pedernales que vio que te salió un decreto, llamada de un empresario para que no le aplique el peso de la ley, llamada a lo mejor de el jefe del jefe del jefe para que no hagas tal o cual cosa. ¿Cómo tú manejabas esa situación? Mira, ser justo para un juez o para un fiscal no es fácil. Siempre hago la historia de un amigo fiscal que recibió toda la comunidad de un pueblo porque había un señor de 88 años preso por abuso sexual de una menor de 4 o 5 años. Todo el mundo le lloró que era un abuso, que tener ese hombre tan viejo detenido. Y él accedió a promover su libertad. Una semana después, esa persona, anciano de 80 y pico de años, volvió a abusar de una bebé de meses, ocasionándole la muerte. Una semana antes era justo ponerlo en libertad. Una semana después, la reflexión era muy dura. Hagamos siempre lo correcto. Siempre lo correcto. No siempre será fácil, pero hagamos siempre lo correcto. Mira, otra cosa que también influye a nivel de corrupción tiene que ver con el tema del ordenamiento territorial y la falta de garantías que hay en República Dominicana a la propiedad privada. Recientemente hay muchos casos de personas que le han vendido un terreno 2, 3, 4, 5 veces, donde la titulación es una titulación deficiente, donde no se garantiza la propiedad. Y eso, desde el punto de vista de inversión extranjera, es algo que preocupa, porque se dice que muchas cosas en República Dominicana no tienen garantía, ni la propiedad privada, ni que tú firmes un contrato con nadie, porque el imperio de la ley no se da, ¿no? De manera consecuente. ¿Entiendes tú que hay que hacer reformas en ese sentido para hacer una depuración de lo que tiene que ser el tema de las propiedades, ley de tierra, etcétera, etcétera? ¿O crees que se ha avanzado bastante en ese sentido? El régimen de la propiedad inmobiliaria tiene nuevamente que ser relanzado. A pesar de los avances, ya es tiempo de pasar a una segunda etapa. Una etapa primero en que podamos dar mayores recursos al régimen inmobiliario para hacer un plan masivo de titulación de acuerdo con la nueva ley de régimen inmobiliario y que podamos ir estrechando el cerco de aquellos casos donde hay irregularidades. Y en la medida que logramos eso, nosotros pudiéramos ir evitando que puedan ocurrir hechos de esa naturaleza. Segundo, el tema de respeto a la propiedad y las invasiones de terrenos y de tierras o el caso de falsificaciones y de mafias organizadas. En ambos no puede haber impunidad.
Una persona que falsifica un título, que falsifica un acto notarial, que hace transferencias de una manera incorrecta, es una persona que comete un delito grave, no es simplemente un delito económico, no puede verse así, pone en riesgo la seguridad jurídica de una nación. Esa persona tiene que estar 20 años preso, no debe estar sujeto a una fianza rápidamente, su proceso tiene que ser conocido, tiene que ser golpeado seriamente. O esas mafias organizadas de invasión de propiedad, eso no puede ser permitido. Normalmente hay policías, militares o políticos envueltos a todo esto. Cuando ocurre una violación de ese tipo, una invasión, tiene que actuar inmediatamente la Policía Nacional como garante de orden público sin importar lo que esté detrás y no permitir un solo día que esas invasiones cojan peso, porque si pasa 1 año, 2 años, en lo que viene una sentencia, ya hay un problema social que se le dificulta a los gobiernos. Realmente hay que cambiar la forma de pensar. Cuando fui procurador, trabajé por status quo hasta que se demuestre lo contrario. Mi posición era dura de que si alguien invadía, no importa a quién, tenía que sacarse inmediatamente de ahí hasta que un tribunal decidiera otra cosa. Cuando se invierte esa regla, las cosas no irían muy bien. Por último, y con esto quiero finalizar, hay un adagio legal que dice que no siempre lo legal es justo, ni lo justo es legal. Nosotros tenemos una serie de leyes que legalizan el hurto público. Te voy a mencionar algunas, por ejemplo, o resoluciones. Por ejemplo, podemos citar el caso de las exoneraciones a los legisladores abiertas, que son un mecanismo de uso de corrupción para vender vehículos de alta gama. Tenemos también algunas legislaciones o normas que facilitan a cónsules en algunos países a cobrar, vender visas y ganarse un porcentaje. También tenemos el caso de instituciones que no reciben fondos en función de su desempeño, sino en función de algún porcentaje, y no se garantiza la ejecución. Y tenemos el tema controversial de los partidos políticos, que mucha gente dice que a los partidos políticos se le da dinero, pero no se fiscaliza en qué se gasta ese dinero. De hecho, tuvimos recientemente en las últimas elecciones un partido que era mayoritario que pasó a ser minoritario, y una vez se quiso arreglar las reglas de juego para que no se le quitara el dinero a ese partido político. ¿Entiendes tú que para que exista un imperio de la ley, todo ese tipo de políticas públicas, normas, leyes que legitiman el hurto, porque eso es lo que hacen, deben de eliminarse? Si queremos más transparencia y cambios reales, pudiéramos ir empezando con eliminar las exoneraciones abiertas y que ninguna importación de vehículo de una exoneración de un legislador sobrepase los $35,000 o $40,000, que se elimine el sistema de venta de visados. Hasta hace poco, cuando se vendían las visas en Puerto Príncipe, un cónsul se llevaba casi $1 millón para su casa. ¿Al año? Al año, no, mensual. ¿Mensual? Mensual. $1 millón. $1 millón ¿A mensual. dónde? ¿En Haití? Puerto Príncipe. Nosotros pudiéramos, hay otros consulados como el de Nueva York que generan también ingresos parecidos al $1 millón. Vuelvo y te reitero, si queremos reglas de transparencia, pudiéramos empezar primero con que las exoneraciones de los legisladores no sean de más de $50,000. Segundo, que se elimine el sistema de venta de visados. Tercero, que nosotros podamos como políticos dar ejemplo de que hay cosas que nosotros no pudiéramos ni deberíamos admitir. Financiamiento a los partidos políticos. Si queremos ¿Tú crees entonces que debe de eliminarse, debe revisarse, debe de fiscalizarse mejor? ¿Entiendes tú que el financiamiento a los partidos políticos realmente detiene la incidencia del narcotráfico dentro de las agrupaciones políticas? ¿O cómo tú ves ese punto? Si queremos cambio real también, el financiamiento de los partidos políticos no puede seguir como está ahora. Tiene que haber mayor supervisión, mayor control.
la Junta Central Electoral tiene que ser más agresiva en explorar en qué se invierte cada centavo. Debe haber una obligatoriedad de publicar en los medios por cada partido en qué se gasta cada centavo. Eso es democracia. Ojalá podamos atrevernos a estos grandes cambios que reclama la sociedad. Francisco, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper interesante de tu trayectoria política y del tema que nos ocupa, que es la corrupción de alto perfil. Te agradezco por estar en una de las primeras ediciones de este podcast y muchísimas gracias. Gracias a ti, un honor y de verdad que el éxito para ti. Se te quiere. Gracias.